El cielo parecía tranquilo en la tierra. Las multitudes iban y venían, las ciudades bullían de vida y comercio. Nadie sospechaba que las profecías estaban a punto de cumplirse. Pero aquellos que sabían leer las señales, los que escuchaban las palabras de los profetas desde tiempos antiguos, estaban inquietos. Algo en el aire había cambiado, un susurro entre las hojas de los árboles, un temblor bajo los pies de los hombres. El mundo no sería el mismo. Los profetas de los tiempos antiguos, como Isaías, Ezequiel y Juan, habían hablado de estos tiempos. Se hablaba de un periodo de paz falsa, en que las naciones se alinearían buscando soluciones a los grandes conflictos, cuando la humanidad pensaría haber alcanzado el control de su destino. Y ahora, a través de tratados de paz y alianzas globales, parecía que la humanidad había logrado evitar la guerra por última vez. Pero entonces, un hombre solitario, envuelto en harapos, caminaba por las calles de una ciudad cualquiera. Llevaba en su mano una pequeña campana y en su boca una advertencia. El fin está cerca. Arrepentíos, porque el reino de Dios está a punto de revelarse. La gente lo miraba con desdén, riendo de su apariencia. Pero algunos, aquellos con corazones sensibles a la verdad, comenzaban a escuchar. Era como si las antiguas profecías estuvieran susurrando en sus oídos. Uno de estos hombres, un anciano que había pasado su vida leyendo las escrituras y escudriñando las profecías, se acercó al extraño profeta y le preguntó: ¿Cómo sabes que el tiempo ha llegado? El profeta levantó la mirada, sus ojos estaban cargados de una profundidad que parecía trascender la realidad. Las señales están escritas en los cielos y en la tierra. Los reyes se alinean, las bestias se preparan, y los ángeles toman sus posiciones en el firmamento. Pronto, el cielo se abrirá, y comenzará la gran tribulación. En medio del caos, se levantó un líder carismático, un hombre que parecía traer soluciones a los problemas que habían agobiado a la humanidad durante siglos. Este hombre, dotado de una inteligencia y astucia extraordinarias, logró unir naciones bajo un mismo estandarte. Su discurso era suave, lleno de promesas de paz y prosperidad. Las multitudes lo aclamaban, y los líderes del mundo le entregaron su lealtad sin vacilar. Pero había algo más profundo en este hombre. Aquellos con discernimiento espiritual comenzaron a sentir una oscura presencia detrás de él. Sus ojos brillaban con un poder más allá de lo humano, y sus palabras, aunque cautivadoras, tenían una sombra oculta. El anticristo, así lo llamarían los que sabían la verdad. Bajo su mando, se formó una coalición mundial, y todos aquellos que no se alineaban con sus ideales eran silenciados, exiliados o peor. La humanidad, cansada de las guerras y el sufrimiento, aceptó esta paz sin dudar. La tierra parecía entrar en un tiempo de abundancia y orden. Sin embargo, los que leían las escrituras sabían que esta paz era un engaño, una paz falsa que precedía el mayor de los cataclismos. En este tiempo, surgió el templo. Los antiguos escritos hablaban de la reconstrucción del templo en Jerusalén, y ahora, bajo la dirección de este líder mundial, las piedras del templo comenzaron a levantarse. Las antiguas prácticas volvieron a la vida, y muchos pensaron que este era el comienzo de una nueva era dorada para la humanidad. Pero aquellos que entendían las profecías sabían que este templo estaba destinado a ser profanado, y que el abominable de la desolación pronto se manifestaría. En el cielo, una figura celestial sostenía un libro sellado con 7 sellos. Solo uno era digno de abrirlos, y ese era el Cordero, que había sido inmolado pero vivía. Cuando el primer sello fue roto, un estruendo resonó a través del universo. El primer sello desató un caballo blanco, y sobre él, un jinete con un arco y una corona. Era un conquistador, pero no con la espada, sino con la astucia. Bajo su liderazgo, naciones cayeron y reinos se rindieron. Este era el símbolo del anticristo, el falso Mesías que traía una paz ilusoria. Pero al romperse el segundo sello,
un caballo rojo apareció, y el jinete traía consigo una espada grande. La paz fue quitada de la tierra, y la guerra estalló en cada rincón. Los reinos que habían jurado lealtad al falso Mesías comenzaron a caer unos contra otros. No era solo una guerra de naciones, sino de ideologías, de tribus, de creencias. La humanidad se desgarraba desde dentro. El tercer sello trajo consigo un jinete en un caballo negro, que llevaba una balanza en su mano. El hambre, la escasez y la desigualdad se extendieron como una plaga. Los ricos se enriquecían más, mientras que los pobres no tenían que comer. 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, decían las voces en las calles. El hambre no era solo física, sino también espiritual. Finalmente, el cuarto sello fue roto, y apareció un jinete en un caballo pálido. Su nombre era Muerte, y el Hades lo seguía. La peste, el hambre y la guerra hicieron su trabajo, y una cuarta parte de la tierra pereció bajo su paso. Las naciones lloraban, y el mundo se sumía en una desesperación insondable. Mientras la tierra ardía en caos, en los cielos había un altar, y bajo ese altar, las almas de aquellos que habían sido martirizados por su fe clamaban a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Dios les dio a cada uno vestiduras blancas y les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos que también habrían de ser martirizados. Estas almas eran los santos, aquellos que no habían doblado su rodilla ante la bestia ni aceptado su marca. Eran los que habían sido perseguidos y asesinados por su fe, pero que ahora esperaban el día en que Dios traería justicia. Cuando el sexto sello fue roto, hubo un gran terremoto. Las montañas se derrumbaron, las islas se movieron de su lugar, y el sol se volvió negro como tela de silicio. Las estrellas cayeron del cielo como higos sacudidos por un viento fuerte. La gente, desde los reyes hasta los esclavos, corría buscando refugio, gritando: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Era el principio del fin. Nadie podía escapar de la ira que estaba a punto de desatarse sobre la tierra. Mientras el caos envolvía la tierra, un ángel ascendió desde el este, llevando el sello del Dios viviente. Este ángel gritó a los otros ángeles que estaban a punto de desatar los vientos de destrucción: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Estos siervos eran 144,000, de todas las tribus de Israel, sellados para ser protegidos durante la gran tribulación. Eran los escogidos de Dios, llamados a ser sus testigos en medio de la oscuridad, proclamando el mensaje de arrepentimiento y salvación en un mundo que estaba al borde de la destrucción total. La primera trompeta trajo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados a la tierra. 1/3 de los árboles fue quemado, y toda la hierba verde desapareció en cuestión de momentos. El aroma del humo llenaba el aire, mientras vastos bosques y praderas se transformaban en cenizas. La humanidad observaba atónita cómo la naturaleza misma, tan preciada y esencial, era consumida por el fuego divino. No quedaba refugio en la tierra, pues la misma creación, diseñada para sustentar la vida, ahora se volvía contra el hombre. La segunda trompeta resonó, y algo semejante a una gran montaña, ardiendo en llamas, fue lanzado al mar. 1/3 del mar se convirtió en sangre, como en los tiempos antiguos de Egipto. Las criaturas que habitaban en las profundidades del océano murieron en un instante, y las aguas, antes fuente de vida, se volvieron un cementerio vasto y rojo. Los barcos que cruzaban los mares fueron destruidos en cantidades incontables. Aquellos que buscaban fortuna en los océanos ahora contemplaban su ruina, flotando entre las aguas ensangrentadas. La tercera trompeta trajo consigo una estrella ardiente, llamada Ajenjo, que cayó del cielo y envenenó las fuentes de agua dulce.
Ríos cristalinos se tornaron amargos, y muchos que bebieron de estas aguas perecieron. El miedo se extendía por las ciudades y pueblos, la humanidad ya no podía confiar en los ríos ni en los manantiales para saciar su sed. Los que sobrevivían ahora entendían que no había refugio en ninguna parte. Las aguas, que antes habían sido símbolo de pureza y vida, ahora ofrecían solo muerte. La cuarta trompeta oscureció el cielo. Un tercio del sol, de la luna y de las estrellas se apagaron, y una densa oscuridad cubrió el mundo. El día se volvió tan oscuro como la noche, y la noche era un abismo sin fin. No había luz para guiar a los hombres, y el miedo se apoderó de los corazones. Aquellos que dependían de las estrellas para navegar en el vasto océano o el desierto ya no podían hacerlo, y las ciudades se llenaron de pánico. Era como si el mismo tiempo estuviera al borde de detenerse. Y entonces, antes de que sonaran las siguientes trompetas, un ángel voló por los cielos, gritando con voz fuerte. ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por los toques de trompeta que aún están por sonar! Era una advertencia. Lo peor estaba por venir. La quinta trompeta resonó, y una estrella cayó del cielo a la tierra, y a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando el pozo fue abierto, una humareda subió como la de un gran horno, oscureciendo aún más el cielo. De esta oscuridad emergieron langostas monstruosas, criaturas que no parecían de este mundo. Sus rostros eran como los de hombres, pero sus cuerpos eran como escorpiones. No venían a destruir la vegetación, sino a atormentar a los hombres que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Estas criaturas no podían matar, pero su picadura causaba un dolor indescriptible. Los hombres deseaban la muerte, pero la muerte los eludía. Durante 5 meses, la humanidad fue sometida a este tormento, sin encontrar alivio. Los gritos de agonía resonaban en todos los rincones del mundo, y aquellos que antes eran fuertes y poderosos ahora se retorcían de dolor. El cielo parecía cerrado, y la desesperación era la única compañía de los sobrevivientes. La sexta trompeta liberó a 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Estos ángeles, preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos, desataron a un ejército demoníaco de 200 millones de jinetes. Estos jinetes, con corazas de fuego y azufre, y con caballos que exhalaban fuego, humo y azufre, comenzaron a destruir a un tercio de la humanidad. El mundo se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas celestiales y las criaturas infernales. La muerte se extendió por las ciudades, los campos y los mares. Nadie estaba a salvo de este juicio. Pero a pesar de todo, los hombres no se arrepintieron de sus actos. Continuaron adorando a ídolos de oro, plata y bronce, y persistieron en su inmoralidad y en sus crímenes. Mientras las trompetas seguían sonando y los juicios continuaban sobre la tierra, el mundo se preparaba para un nuevo capítulo de sufrimiento. Desde las profundidades del abismo, la bestia emergió, reclamando su lugar como gobernante del mundo. Este ser, con su poder y engaño, se levantó entre las naciones como un salvador. Con promesas de orden en medio del caos, sedujo a los reyes y pueblos. Aquellos que lo seguían recibieron una marca en sus manos o en sus frentes, la marca que indicaba su lealtad a la bestia. Sin esta marca, nadie podía comprar ni vender. Los que se resistían eran perseguidos, torturados y ejecutados. Pero los que aceptaban la marca sellaban su destino, condenándose a una eternidad de tormento junto a la bestia. El falso profeta, un hombre con la capacidad de realizar grandes señales y milagros, se unió a la bestia, engañando a muchos. Erigieron una imagen de la bestia y ordenaron a todos que la adoraran. Los que se negaban eran perseguidos sin piedad. Las ciudades que una vez fueron prósperas ahora eran lugares de opresión y miedo. Pero entre la oscuridad, un remanente permanecía fiel. Aquellos que no aceptaron la marca se escondían en las montañas, en cuevas y en los desiertos. Ellos sabían que el verdadero rey, el Cordero,
pronto volvería. Sus corazones estaban llenos de esperanza, aunque sus cuerpos sufrían en el presente. Tras la rebelión de la bestia y la adoración forzada, los ángeles se prepararon para derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. La primera copa trajo úlceras dolorosas y malignas sobre aquellos que llevaban la marca de la bestia. Sus cuerpos, que antes se habían entregado al placer y al poder, ahora eran consumidos por el dolor. Las ciudades, llenas de seguidores de la bestia, se convirtieron en hospitales improvisados, pero no había cura para estas llagas. El lamento de los hombres resonaba en las calles. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y éste se convirtió completamente en sangre. Toda vida marina pereció. Los océanos, que habían sido fuente de alimento y comercio, ahora eran vastos cementerios de agua estancada y podrida. El hedor de la muerte llenaba el aire, y las playas, antes llenas de vida, estaban desoladas. La tercera copa convirtió los ríos y las fuentes de agua dulce en sangre. La humanidad, ya atormentada por el hambre y la enfermedad, ahora no tenía agua potable. El juicio era justo, pues aquellos que derramaron la sangre de los santos y profetas ahora bebían sangre. Los que alguna vez creyeron que el agua fluía interminablemente ahora sufrían la realidad de su fragilidad. La cuarta copa intensificó el calor del sol. Los hombres fueron quemados por el fuego solar, pero en lugar de arrepentirse, blasfemaban el nombre de Dios. El calor abrasador destruyó cosechas y secó ríos. El sudor y el sufrimiento eran palpables en cada rincón de la tierra, pero la humanidad seguía sin reconocer su pecado. La quinta copa cubrió el reino de la bestia con oscuridad. Las ciudades que alguna vez brillaron con las luces de la tecnología ahora estaban sumidas en la más absoluta negrura. El dolor de las úlceras y el tormento psicológico de la oscuridad llevaron a los hombres a la desesperación total. Se mordían las lenguas de angustia, pero no había escape. La sexta copa secó el gran río Eufrates, preparando el camino para los reyes del este. Las naciones comenzaron a reunir sus ejércitos en un lugar llamado Armagedón, donde la batalla final del bien contra el mal se libraría. La humanidad, ciega de odio y desesperación, se alineaba para su destrucción. Finalmente, la séptima copa fue derramada en el aire, y una voz desde el trono celestial declaró: «Hecho está». Un gran terremoto sacudió la tierra, más grande que cualquier otro que la humanidad hubiera experimentado. Las ciudades de las naciones cayeron, y las montañas y las islas desaparecieron. La séptima copa desató un cataclismo como nunca antes se había visto en la historia de la Tierra. El gran terremoto sacudió los cimientos del mundo entero, derribando montañas, hundiendo islas en el mar y reduciendo a polvo las grandes ciudades que alguna vez se alzaron con orgullo. En cuestión de minutos, la Tierra se vio transformada en un vasto campo de escombros. Cada ciudad de las naciones cayó. Desde Nueva York hasta Tokio, desde París hasta Moscú, las grandes metrópolis, que representaban el poderío y la civilización humana, fueron destruidas por el poder de la mano de Dios. Pero entre todas las ciudades, había una que recibió un juicio especial: Babilonia, la gran ciudad, símbolo de la corrupción, la idolatría y la rebelión contra Dios. Las Escrituras habían profetizado su caída durante siglos, y ahora había llegado el día. Las naciones que alguna vez bebieron del vino de la fornicación de Babilonia, aquellas que se enriquecieron a través de sus excesos y pecados, observaban atónitas cómo la gran ciudad era consumida por las llamas. Sus mercados, llenos de oro, especias, sedas y piedras preciosas, quedaron reducidos a cenizas. Los reyes de la tierra, que alguna vez se inclinaron ante su riqueza y poder, lloraban a la distancia, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida de sus riquezas. Los mercaderes y marineros que traficaban sus bienes desde los confines de la tierra gritaban de dolor al ver la ciudad en ruinas, conscientes de que con la caída de Babilonia también se derrumbaba su propio imperio de ambición y codicia. ¡Ay, ay de la gran ciudad!, clamaban. En una hora vino su juicio. En el cielo,
una multitud de ángeles y seres celestiales observaban el juicio de Babilonia con una mezcla de solemnidad y justicia. Esta ciudad, que había sido el epicentro de la rebelión contra Dios, había finalmente encontrado su fin. Y los ángeles cantaban, Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación. Mientras la destrucción de Babilonia conmocionaba al mundo, los ejércitos de las naciones se congregaban en un vasto valle llamado Armagedón. Desde el este, el oeste, el norte y el sur, reyes y generales reunieron sus fuerzas, engañados por la bestia y el falso profeta, quienes les habían prometido victoria y poder. Pero lo que no sabían era que no se preparaban para una batalla entre ellos, sino para el enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el poder soberano de Dios. A lo lejos, un ejército celestial se preparaba para la batalla. Al frente de ellos, Jesús, el Cordero inmolado pero resucitado, cabalgaba en un caballo blanco. En su cabeza llevaba muchas coronas, y en su muslo estaba inscrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca salía una espada aguda para herir a las naciones, y con justicia, él juzgaría y gobernaría. Cuando el Cordero y su ejército descendieron del cielo, el falso profeta y la bestia se dispusieron a enfrentar lo inevitable. Desde la tierra, ejércitos humanos, engañados por las mentiras del mal, se alinearon para la batalla. El sonido de trompetas celestiales llenaba el aire, y el cielo se iluminaba con el resplandor de los ejércitos angelicales. Pero antes de que una sola espada fuera levantada en el campo de batalla, una voz tronó desde los cielos, hecho está. En un solo momento, la batalla fue ganada. El poder del Cordero era absoluto. Los ejércitos de la tierra fueron consumidos por la espada que salía de la boca de Cristo, y los reyes y generales que habían seguido a la bestia fueron arrojados al polvo. La bestia y el falso profeta, con su arrogancia destrozada, fueron apresados y arrojados vivos al lago de fuego, en lugar del castigo eterno. Su reinado de terror había terminado para siempre. Los ángeles recorrieron la tierra, recogiendo a los sobrevivientes, aquellos que no habían recibido la marca de la bestia y que habían permanecido fieles a Dios hasta el final. Los santos, con vestiduras blancas, alzaron sus ojos al cielo, sabiendo que el fin de los tiempos de sufrimiento y pecado había llegado. Tras la victoria sobre las fuerzas del mal, el mundo quedó devastado, pero Cristo estableció su trono en la tierra, inaugurando lo que las Escrituras llamaban el milenio, un periodo de 1000 años de paz y justicia. Durante este tiempo, Satanás fue atado y arrojado al abismo, donde no podría engañar a las naciones ni provocar más rebeliones. La tierra, que había sido testigo de tanta destrucción y sufrimiento, comenzó a sanar bajo el reinado justo de Cristo. Durante estos 1000 años, los que habían sido mártires, aquellos que no habían adorado a la bestia ni recibido su marca, resucitaron y reinaron con Cristo. Fue un tiempo de justicia, paz y adoración a Dios. El león y el cordero convivían en armonía, y los hombres ya no sufrían ni morían. El mundo estaba lleno de la gloria de Dios, y su luz iluminaba cada rincón de la creación. Pero al final del milenio, Satanás fue liberado por un breve tiempo. Aún después de 1000 años de paz, algunos entre las naciones fueron engañados por el tentador y se levantaron en rebelión. Una vez más, los ejércitos de la tierra intentaron enfrentarse a Dios, rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero esta vez, no hubo batalla. Fuego descendió del cielo y los consumió por completo. Satanás, el gran adversario, fue finalmente arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta ya estaban. Allí sería atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El ciclo de rebelión y pecado había terminado. Después de esto, llegó el juicio final. Los muertos, grandes y pequeños, resucitaron y fueron presentados ante el gran trono blanco. Los libros fueron abiertos, y cada uno fue juzgado según sus obras.
Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, la muerte segunda. Pero los que fueron fieles, los que creyeron en el Cordero, entraron en la vida eterna. Con la destrucción del antiguo orden de cosas, Dios creó un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera tierra había pasado, y el mar ya no existía. Juan, el profeta, vio descender del cielo la nueva Jerusalén, la ciudad santa, adornada como una novia para su esposo. Su resplandor era como una piedra preciosa, como el jaspe, clara como el cristal. En esta nueva creación, ya no habría más llanto, ni dolor, ni muerte. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dijo Dios desde su trono. El sol y la luna ya no serían necesarios, porque la gloria de Dios y del Cordero iluminarían la ciudad. Los redimidos caminarían por las calles de oro, y la presencia de Dios estaría con ellos para siempre. El río de la vida fluía desde el trono, y a ambos lados del río crecía el árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Los que habían sido lavados en la sangre del Cordero verían su rostro y reinarían con él por los siglos de los siglos. La historia de la humanidad había alcanzado su clímax. El mal había sido derrotado, y Dios habitaba con su pueblo. Las antiguas cosas habían pasado, y un nuevo día eterno había comenzado.